vaya por más. Bueno, pasamos y cambiamos de tema. Vamos a ver ahora la entrevista que hizo Nicolás Márquez con Vanessa Kaiser hace unos días. A ver qué día específicamente la hizo. Hace 6 días. Hace 6 días. Es decir, que la hizo antes del Family Fest de Chile. Así que seguramente algo de eso van a decir en la entrevista. Pero bueno, ya ocurrió. Este Family Fest fue el fin de semana pasado. Pero esta entrevista la tenía pendiente y la quiero ver. Por lo menos 40 minutos para ver de qué hablan, cuál es el núcleo. Y después, como les digo, también teníamos el contenido de Miklos para ver, así que también eso es algo que tenemos pendiente para este programa. Así que vamos a ver ya urgente esta entrevista a Nicolás Márquez. Muy bienvenido, mi estimado telepensante. Mire qué buen panel tenemos hoy día con nuestro diputado Gonzalo La Carrera y Nicolás Márquez, autor del gran éxito Milei, la revolución que no vieron venir. Ojalá que no vean venir la revolución acá en Chile tampoco y que nosotros triunfemos. Muy bienvenidos a ambos. Gracias por estar en Sin Picarse, Esfera Pública. Bueno, gracias, Vanessa, y una reunión de amigos con el cariño que te tengo y que le tengo a Gonzalo, así que gracias por la invitación. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto verte de nuevo. Vemos que tu tiempo no ha pasado improductivo desde el libro La Revolución Comunista de Salvador Allende a, ¿cómo se llama? No, La Dictadura Comunista de Salvador Allende a el libro sobre Javier Milei. Han pasado muy pocos meses. Y bueno, has sido muy prolífero en escribir libros. Y también has estado del lado de las cosas que funcionan. Así que te queríamos preguntar mucho sobre qué está ocurriendo en Argentina y si esta ola progresista que existe en Chile, no sé si tú supiste que esta semana, a través de la tramitación de la ley de pesca, a un diputado frente amplista se le ocurrió sugerir que no podíamos violarle sus derechos psicológicos y causarle sufrimiento a los peces. A los peces. Porque Esto lo vimos en la entrevista que le hicieron en Sin Filtros a Agustín Laje también el viernes pasado. Fue claramente el tema de la semana y del fin de semana pasado. Este tema de los peces sintientes y que, bueno, la agenda woke progresurda valora más a los animales que a los seres humanos y mucho menos, obviamente, valoran a los bebés que los abortan y los matan por doquier. Los peces son seres individuos, cada uno distinto de otro. Incluso en la televisión argentina se rieron de este diputado y esto que está ocurriendo en la Cámara de Diputados de Chile, porque esta persona, la experta que fue a asesorar al Frente Amplio, dijo que incluso algunos peces hasta juegan fútbol. Entonces nos dijeron que quizás pudiéramos poner a los peces a jugar fútbol menos, en vez de la selección chilena que quedó eliminada en la Copa América. Se reían en Argentina. Pero ha pasado, porque esto es un fenómeno de carácter mundial. Con la llegada de Milei, ¿había una contrarrevolución o sigue habiendo esta tropa de imbéciles que quieren que nosotros perdamos la posibilidad de alimentarnos? Porque si no te puedes alimentarse de peces, tampoco te puedes alimentar de gallinas, de vacas, porque son todos seres sintientes. Imagínate los pobres locos que los apalean. O a una pobre corvina que le cortan la cabeza y después, de una forma tan cruel, se le sube una paila, se le fríe y se le echa mantequilla negra y alcaparra. Para mí resulta sabroso, pero estas personas quieren limitar lo que comemos, con lo cual obviamente va a subir a sus precios. Y la gente sigue como que en este tren, como que no despabilan, como que no se dan cuenta. ¿En Argentina se dieron cuenta? Sí, pero lo que vos me contás a mí no me parece negativo, porque cuanto más disparates, cuanto más grotesco sea el discurso de la izquierda, aunque nuestra posición no sea necesariamente la más convincente, por decantación termina la gente inclinándose por nosotros. El ejemplo de Chile cuando se hizo lo que ustedes le llaman el mamarracho, que fue el primer texto constitucional, aquel fue tan grosero, por momentos tragicómico, la gente se dio cuenta y lo terminó rechazando masivamente. Entonces, cuando aparecen estos personajes proponiendo este tipo de extravagancias, yo creo que en el fondo, sin advertirlo, son funcionales a nosotros. Chile ha tenido 2 combates electorales constituyentes. La última constitución era mucho más presentable que la anterior, pero no dejaba de ser peor que la actual. Y las dos, el sentido común prevaleció. Y Argentina tuvo otro cimbronazo interesante. En ese interín pierde el correísmo en el Ecuador, aunque Noboa no sea santo de mi devoción, es mejor que Correa. Petro perdió las elecciones municipales. Bueno, ahora nos acaba de presentar a su nuevo novio, no se han enterado. Petro está de parabienes. Pero, y el último debate en Estados Unidos mostró
una debilidad que desconcertó al Partido Demócrata. O sea que las pocas novedades que estamos teniendo de los últimos 2-3 años me parecen bastante halagüeñas, a excepción, por supuesto, de la elección mexicana. Si a eso le sumamos lo que fueron las elecciones europeas, me parece que hay un despertar hemisférico en Occidente muy significativo. Yo estoy muy entusiasmado y sobre todo porque ahí hay mucho voto joven y los jóvenes en la pirámide electoral son la mayoría de los votantes y son los que menos contaminados ideológicamente. No en Chile. No en Chile. Si tú analizas todas las encuestas, sí, para horror de nosotros y sin explicación, me gustaría que la Vanessa nos explicara. Boric ha crecido 7-8 puntos, está alcanzando sus máximos desde hace más de un año y tanto. Y esos máximos y esa valoración positiva se la dan la generación sub 35 años en Chile. Entonces, aparentemente, esta nueva generación en Chile todavía no emerge. Vanessa, ¿cuál es tu explicación? Bueno, primero que todo, leyendo el libro de Nicolás y Marcelo Duclos, uno ve, Nico, ¿no es cierto?, que cuando fueron esas primeras elecciones, no sé si ustedes le llaman primarias, aquí no me acuerdo el nombre específico, es distinto en Argentina que acá, pero ninguna encuesta le daba a Javier Milei jamás lo que él logró, nunca. Entonces, yo primero dudo de las encuestas. Fíjense que normalmente Johannes venía saliendo con un 8, 10%, en algunos superaba incluso el 10%, y la última cadena un 1.2. Mira, en una semana, digamos. Y no ha pasado nada, al contrario, la última discusión creo que a Johannes lo favorece bastante, defender al ejército en términos de buscar la verdad realmente de lo que pasó con ese conscripto, y no de simplemente irse con la teoría o apañarle a la izquierda en la destrucción de la institución y de su imagen. Yo creo que hoy día nosotros todos queremos saber lo que pasa en realidad, la verdad, y no que hacerle el juego, como ha pasado siempre con la derecha a la extrema izquierda. Lo que va sucediendo es que, como dice Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, los seres humanos tenemos empatía. Esta es una facultad mental que no tienen otras especies. Digamos, esa empatía tiene dos motivos fundamentales. Uno, la espontaneidad. Tú ves a alguien sufrir, a alguien que llora enormemente porque tiene una pérdida de un ser querido y tú te conmueves, lo acompañas en su pasión, ¿no es cierto? Pero la otra es racional. Tú vas condicionando a la gente a través del adoctrinamiento a sentir empatía por fenómenos, por personas, situaciones que naturalmente nunca hubiera sentido empatía. O sea, tú puedes sentir empatía y dolerte por alguien, por ejemplo, que siente que nació en el cuerpo equivocado. Ok, ¿es un problema? Sí, es un problema. Pero no es un problema que uno lo pueda poner al nivel que tiene una persona que tiene a un hijo con cáncer, con una enfermedad terminal, que además no tiene con qué pagarle los remedios, etc. Entonces, te van condicionando la empatía y también te van aportando una visión de ti mismo como miembro de una especie destructora, una especie que causa el cambio climático, una especie que revienta los ecosistemas, una especie que mira lo que hace con la corvina. Y eso, para personas ya formadas racionalmente, uno dice, ok, esquizofrenización de la sociedad, ese es el mandato de Deleuze y Guattari, esquizofreniza a la sociedad para que se vuelvan todos locos. Eso es lo que están tratando de hacer, normalizar la esquizofrenia. Pero en los jóvenes son mucho más sensibles cuando no tienen un contrapunto a ese tipo de discurso. Por eso todo este veganismo, este ecocentrismo, este ambientalismo, todas esas cosas que están calando mucho más en ciertos sectores de la juventud, sobre todo en los acomodados, ¿no es cierto? Porque acá más encima los que apoyan a Boric son los sectores acomodados que no tienen que rascarse con sus propias uñas y que no tienen aguijón de la necesidad y que van a las universidades. O sea, aquí el gran adoctrinador de todo este nuevo orden mundial y la ideología que subyace ecocéntrica a este nuevo orden mundial son las universidades. Y uno lo está viendo permanentemente. Y ese es el público que apoya a Gabriel Boric y que lamentablemente no tienen un discurso de contrapunto y apenas tú les quieres hablar se ofenden, ¿no? Nico, ahí tú tienes 5 doctorados, 4 máster y no sé cuánto honoris causa en gente que se ofende y que están, entonces, en su empatía se los condicionaron y ya no son capaces de pensar sobre la realidad. Hay un libro, no me acuerdo la autora, que creo que es La dictadura de los ofendidos, o La tiranía de los ofendidos, que tiene que ver con esta generación tan frágil, tan débil, que se te muere el gato y no vas a trabajar en toda la semana. Una juventud no formada en el heroísmo, en el esfuerzo, en el sacrificio, con perspectiva de futuro. De todas maneras, no sé, por lo menos en Argentina ha habido un cambio muy fuerte en ese sentido. Una juventud que venía acostumbrada a que el bisabuelo vivía del plan social, el abuelo del plan social, el padre del plan social, y todos defecaban en un balde, sin agua, dormían en piso de tierra, y los chicos ya dicen, bueno, basta. Yo no quiero estar toda mi vida repitiendo la misma saga familiar de sobrevivir en una suerte de pobreza sustentable dependiendo del plan social mendicante que me da el peronismo. No. Y yo creo que en eso las redes sociales influyen porque le muestran a un chico que si se esfuerza puede tener un auto, puede cambiar el departamento, puede conocer el mundo, puede hacer un montón de cosas. Y antes como que vivía más
más al margen de toda esa información de la cual hoy todos tenemos al alcance de la mano sin tener que pagar dinero prácticamente. Al mismo tiempo, la irrupción de Milei proponiéndole eso, proponiéndole sacrificio, progreso. Acá hubo una serie de conjunciones, evidentemente. Ahora, lo que me sorprende de lo que me cuentan ustedes es que Boric no me parece un tipo ni divertido, ni atractivo, ni inteligente. O sea, no sé qué ven los jóvenes como para sentir tanta simpatía y los universitarios o los jóvenes de sectores acomodados, ¿qué ven en Boric como para todavía seguir manteniéndole afecto, siendo que su gobierno objetivamente ha sido malo? No sé cuánto le falta, pero ya estamos en condiciones de poder evaluarlo, ¿no? Yo no creo que ellos estén evaluando el gobierno, yo creo que ellos se dejan capturar por esta retórica de que yo soy culpable de la desigualdad, porque lo que tengo no debiera de tenerlo, porque entonces que todos esos sentimientos que los han condicionado adoctrinándolos desde chicos, ¿no es cierto? Yo vivo en otro, digamos, en un paraíso que construyeron mis padres a costa de la explotación de los otros. Como te decía, esta gente normalmente son estudiantes universitarios, son los mejor posicionados en el país en términos económicos y que tienen toda esta mochila ideológica desde la cual ellos se sienten culpables porque serían una especie de casta privilegiada, porque sus papás se esforzaron, salieron muchos de la nada. Nosotros aquí no tenemos antiguos ricos, así como, no, aquí la gran parte de la riqueza se hizo después de la crisis del 80, ¿no es cierto?, con los 30 años de estabilidad que hubo. Entonces, efectivamente, niños frágiles y que lo que hacen es sentir que ese es el discurso en el que ellos están cómodos. Ese es el tema, ese es el discurso. Ojo, Vane, niños y no tan niños. Para mí una persona No. sub 35 ya no es un niño. Son niñatos. Son gente que todavía cree en la buena fe de que, a mí me dicen la derecha es muy difícil de negociar con ella, la derecha es intransigente. Son gente que cree en que es posible todavía lograr la democracia de los acuerdos de Ricardo Lagos. Gente que no vivió el binominal, por ejemplo, en que había otro ecosistema para llegar a acuerdos, ¿no es cierto? No el ecosistema que hay hoy día. Pero yo no estoy tan de acuerdo que esos niños estén culpando a sus padres. Yo creo que esos niños están ávidos de abrirse al tema de la diversidad, de no excluir a nadie. Y en esa avidez por aceptar la diversidad es donde le meten más contenido a la diversidad del que ellos esperaban consumir y que terminan digiriendo. No sé si por ahí va, pero yo no veo a nadie, no he escuchado a ningún joven culpar a sus padres. Yo lo que sí he escuchado es culpar a la falta de igualdad, a la falta de equidad, a la falta. No, que yo no digo que culpen a sus diversidad. padres, Gonzalo. Ellos se sienten culpables porque han recibido de sus padres algo que consideran es un privilegio, porque no se debe a su esfuerzo, sino que al esfuerzo de sus padres. Entonces, la típica de nacer en cuna de oro, etcétera. Si esto está súper bien trabajado a nivel psíquico, sobre todo, ¿no es cierto, Nico? Ahí hay toda una vertiente de la teología de la liberación en la iglesia, ¿no es cierto? Está todo el marxismo cristiano, que es un oxímoron en sí mismo, que enseña eso, te enseña a sentirte culpable si tú tuviste alguna oportunidad que el otro no tuvo. No le echas la culpa a tus padres, sino que tú eres el culpable de recibir ese privilegio, ¿no? Bueno, en el caso de Argentina, es un país cuya religiosidad, por lo menos la Iglesia Católica, ha perdido un terreno enorme, a punto tal que si uno piensa las cosas que dijo Milei del Papa, siendo un país históricamente católico, el catolicismo está consagrado en la Constitución como religión oficial, teniendo un Papa católico, un Papa argentino, perdón. Uno dice, bueno, la cantidad de votos que puede haber perdido Milei porque dijo que era el maligno en la tierra, que era un imbécil, cosas así. Está bien, después trató de contemporizar porque ya Milei es un jefe de Estado, pero no perdió un voto. Y en todo caso, los que sí han avanzado bastante, con mucha fuerza, han sido los evangélicos, los sectores protestantes, que tienen una mirada mucho más relacionada con el sacrificio personal, con el esfuerzo, no sienten culpa de disfrutar de un buen pasar económico si es que hiciste bien los deberes y lo ganaste honestamente. En ese sentido, la Iglesia Católica acá, por lo menos en Chile, es mucho más conservador, me parece, y a lo mejor todavía, bueno, esto viene desde la época de la democracia cristiana y del cardenal Silva, digamos. Entonces, no, yo creo que Chile dejó de ser un país conservador y pasó a ser un país ultraliberal. Las cosas que tú ves en Chile respecto, por ejemplo, de que hoy día se han hecho más de 4.000 mutilaciones a menores de 5 o 6 años porque ellos se sentían que estaban en el cuerpo equivocado a esa temprana edad, eso no se ve en otros países del mundo. Eso se ve en Chile. O sea, yo encuentro que Chile se pasó como 7 pueblos en cosa de 10 años. Y Bachelet, la gran culpable de dar el inicio de todo esto, está hoy día prospectada como segundo lugar detrás de Evelyn Matei para la candidatura presidencial, según...
Sí, también otra cosa, tengamos cuidado, porque cuando uno dice, no, la juventud, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? La juventud cambió, la juventud está con Milei o está del lado de la derecha. Cuidado, cuidado porque la juventud, mayoritariamente hombres, las mujeres jóvenes, en su mayoría, todavía acá en Argentina, son kirchneristas, peronistas, zurdas, progresistas, y todavía la mayoría de estas mujeres no están desideologizadas. Así que cuidadito, porque eso, bueno, en cualquier momento puede llegar a cambiar. Todavía hay una puja muy grande y una batalla cultural muy grande que hay que lograr hacer. Por la última encuesta que mencionaba Vanessa, y José Antonio Kast, que es conservador, o que la gente lo cree conservador, viene en caída libre hace bastante tiempo, ¿o no, Vane? No, sí, absolutamente. Lo que pasa es que además el problema que nosotros tenemos hoy día es que esta ideología de género sí se ha impuesto globalmente. Estados Unidos tiene una cifra gigantesca y Inglaterra por eso es que la sacó, porque efectivamente estas mutilaciones y estas castraciones, impulsadas más que por un liberalismo, que yo entiendo a lo que tú te referías, pero ya hoy día el fenómeno es progresismo, así tal cual, ¿no? Sí. La nueva izquierda es progresista, pero porque no es liberal en lo económico ni siquiera. O sea, ellos lo que quieren es el decrecimiento económico sobre la base de que el capitalismo destruiría el medio ambiente, ¿ok? Y provocaría el cambio climático. Entonces, efectivamente, esto de las mutilaciones, por ejemplo, en Perú, que es más conservador, que ese sí es un país que ha logrado, digamos, frenar varias cosas, me imagino que no tienen las cifras que tenemos en Chile, pero, Nico, en Argentina lo de la ideología de género viene de antes que en Chile. Yo me imagino que ahí el tema de las castraciones y mutilaciones es altísimo también, ¿o no? Bueno, pero fíjate vos que el propio gobierno de Milei no solamente propuso, él que es economista, un cambio de paradigma de salir de un colectivismo socializante y estatizante, sino que derogó el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, derogó el lenguaje inclusivo, derogó la ideología de género, derogó la educación sexual integral. Y en realidad la gente apoya todo eso y te diría que son todas estas políticas progresistas, invasivas, en lo cultural, en lo físico, la gente no las pidió, la gente no votó al kirchnerismo por esto tampoco. Estas son agendas estandarizadas que se han impuesto en todos lados y en todo caso Milei tiene ese temple de decir, nosotros no vamos a tomar nada que tenga que ver con la agenda global, con lo que diga la ONU, con lo que diga la OMS. Y en eso ha tenido una gran valentía, cosa que Macri no se animó. Pues yo creo que Macri en su fuero íntimo tampoco estaba de acuerdo con esto, conociéndolo. Pero es un Piñera. Es un Piñera. ¿Qué hace es un Macron. Macron ahora se va a juntar con el Partido Comunista para impedir a Le Pen. Y bueno, ese centrismo funcional, esa falsa oposición, esa falsa derecha es el kerenskismo que le facilita y le abre las puertas al ingreso de las izquierdas radicales. Iván Duque en Colombia. Eso en Chile se llama Chile Vamos, que la gente lo cree de derecha, pero realmente son kerenskis. Ahora, son facilitadores. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué popularidad tiene Milei hoy, después de cuánto tiempo lleva gobernando? ¿Más de un año? No. Milei ascendió el 10 de diciembre, o sea que estamos en 7, 8 meses, más o menos. Mirá, las encuestas le dan más o menos las que he leído, pero también hago un paréntesis con lo que dijo Vanessa, ¿viste? Las encuestas, ninguna le daba ganadora a Milei. Bueno, hoy le dan entre un 55 y un 60% de adhesión, lo cual es enorme, teniendo en cuenta que hizo un ajuste brutal, despidió un montón de gente del Estado, y los precios de Argentina no son los precios de hace un año, son precios internacionales. Lo que no son internacionales son los sueldos, porque para eso se necesita inversión, una serie de cosas. Entonces la gente la está pasando mal, pero Milei cuenta con la ventaja de que avisó que la íbamos a pasar mal. Si me votan a mí, la van a pasar peor. Esto es un cambio muy importante en la Argentina que siempre se caracterizó por el facilismo y por pretender éxitos inmediatos y con poco esfuerzo. Y desde ese punto de vista, la gente votó para seguir sufriendo y para estar peor, obviamente con la expectativa de que en el mediano o largo plazo esto cambie, pero la gente se hartó. Entonces decidió votar una propuesta que ofrecía sufrir más, pero que iba a cambiar la matriz de raíz. Pero la popularidad es muy grande. Ahora, a diferencia de Chile, Argentina tiene elecciones de medio término, es decir, renueva la mitad de los diputados y un tercio del Congreso, por ejemplo, el año que viene. Si Milei llega con estos niveles de popularidad, supongamos que aunque saque el 50%, si llega a algo similar, su elección va a ser extraordinaria, porque todos los partidos renuevan más o menos la mitad de los diputados que tienen y senadores. Milei renueva
dos diputados, los que metió en el 2021, él y el actual vicepresidente, que fueron los dos diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, su única elección nacional fue la última. Entonces, renueva 2 diputados y puede meter 60, por ejemplo. Entonces, si Milei logra la gobernabilidad, estabilidad, logra más o menos enderezar el país, lo está haciendo a su manera y con las desventajas que tiene, va a tener un Congreso tan favorable que le va a permitir completar las reformas y transitar los últimos 2 años con un Congreso muy potente. Y si eso lo completa y consolida y se empiezan a ver los frutos, va a haber un segundo mandato. Y 2 mandatos de Milei, ya la Argentina va a ser un país irreconocible. Obviamente no va a ser un país envidiable, pero sí muy, porque no se puede subvertir 80 años de decadencia en 8 años, pero sí va a ser un país bien encaminado y visiblemente mejorado. Así que yo soy muy optimista. Y mira, es tan fuerte el predicamento que tiene en la juventud que ya se estuvo hablando de tratar de bajar la edad para votar a los 13 años. En Argentina se vota desde los 16. Y yo sospecho que las encuestas deben dar que todas las adolescentes están con Milei. Si bajan la edad, elevan el porcentaje de voto de adhesión al gobierno. Esto es muy peligroso. Aunque lo hagan, bueno, yo ahí soy contrario a esa idea, porque te puede ayudar una vez, pero te puede perjudicar por las próximas 1000 veces. Y una persona a los 13 años no tiene su criterio todavía formado, no tiene experiencia. Totalmente, o sea, de acuerdo con vos. Y genera un impacto de ¿cómo se llama? De ideologización en las escuelas, en las salas de clase, donde los de adoctrinamiento, un incentivo para el adoctrinamiento tremendo. A mí no me gustaría que eso ocurriera en Chile, y la izquierda lo viene proponiendo hace tiempo, porque ve que acá, a diferencia de Argentina, en Chile ellos tienen a la juventud, porque tienen a mañana las salas de clase, porque las salas de clase en todo Chile le pertenecen a la izquierda, no solo los colegios, sino que las universidades. Y ahí es donde la derecha se hace un flaco favor, porque no da la batalla cultural, no la dan los empresarios, y tampoco la dan la gente que postula por la derecha. Fíjate tú que Evelyn Matei ha dicho en entrevista que ella no establecería Estado sitio en la macrozona sur donde está el narcoterrorismo, o sea, no haría nada distinto que lo que está haciendo Boric. Ella ha dicho que las ideas de izquierda le simpatizan. Ella ha dicho que subiría los impuestos porque hay muchas necesidades sociales. O sea, en el fondo, ella gobernaría más o menos parecido a lo que ha pretendido ser el ministro Marcel para el gobierno de Boric. No y suma el secreto bancario. Ella quiere levantar el secreto bancario, Nicolás. ¿Te puedes imaginar a lo que se expone cada chileno si es que un gobierno va a tener todo lo que tú haces, va a poder perseguirte en todo, va a saber quién te compra, quién te vende, quién te hace una donación? Y eso lo está impulsando la líder de la centro derecha en Chile. O sea, eso es Mao, eso es... Es que no es centro derecha, ese es el problema. Ellos son lo que era la democracia cristiana antigua, que se apellidan centro derecha, pero realmente uno los ve votar en el Congreso todos los días y da pena. O sea, Guillermo Ramírez de la UDI diciendo que ellos ya se abrieron a la posibilidad de que los puntos de cotización adicional para la previsión no vayan a una parte de ellos a la cuenta de capitalización individual. Es decir, gente como Guillermo Ramírez de la UDI está dispuesta a meterle la mano al bolsillo a los chilenos con tal de que salga su candidata Evelyn Matei. Entonces, yo te envidio, sinceramente envidio la situación de Argentina. Lamento que Macri no haya tenido los pantalones que tiene Milei, porque por ser gradualista no hizo nada. Y Chile estamos muy lejos, porque capaz que los chilenos voten masivamente por Evelyn Matei, pensando que con esto dejamos atrás un gobierno de extrema izquierda y que nos salvamos. Y yo creo que otro gobierno de Matei sería otro gobierno más de la concertación, más que un gobierno de derecha. Pero además el globalismo, pues, Nico, ahí el mapa político que vemos en todas partes, porque yo veía un interesante programa entre Miklos y Pablo hablando de las elecciones en el Parlamento Europeo, y que justamente ahí Miklos explicaba que, claro, parte importante de la derecha que se eligió en Europa es una derecha tipo Evelyn Matei. O sea, no es que, o sea, nosotros hoy día cuando vemos a esa derecha avanzando, la ideología de género, las ideologías asociadas al cambio climático, el cambio de matriz energética, la refundación de todas nuestras instituciones sobre la base de una concepción antropológica genital, materialista genital anticristiana, entonces como que está tan revuelto el asunto, y al parecer los argentinos ya se dieron cuenta de eso. No sé cómo, porque Milei ha hecho un trabajo importante, ese viaje a Foro de Davos, ha tenido discusiones fuertes en contra de la Agenda 2030. ¿Cómo ves tú en ese sentido la batalla que está dando Milei desde la presidencia? Bueno, no solamente él ha dado este combate desde lo discursivo, sino en los hechos concretos, digamos, inclusive... Aparte, Milei no solo da batalla cultural ahora que es presidente, sino que ya desde el 2015 en todas las entrevistas,
en todas las conferencias que daba, en todos los medios y canales de radio y televisión a los cuales lo invitaban, siempre dio la batalla cultural. Por eso hoy Milei es presidente y por eso hoy puede dar la batalla política y cultural desde otro lado. Pero sin ese origen y sin esa lucha desde el 2015, 2016 hasta esta parte, no hubiese logrado lo que logró después. Poniendo en riesgo relaciones con países que uno puede decir, bueno, económicamente nos conviene ser amigos de Brasil. Lo mandó al diablo a Lula y va a Brasil, no al Mercosur, sino a juntarse con Bolsonaro. Lo mandó al diablo a Petro, se peleó con el delincuente este, Pedro, el presidente español, se me hizo una laguna. Castejón. Pedro Sánchez Castejón. Y después, ahora en Paraguay se reunieron ante la OEA y se pretendía hacer una declaración a favor de las etnias precolombinas, los más llamados pueblos originarios, y de la ideología de género y de las minorías sexuales, y Argentina se opuso enfáticamente. O sea, no es solamente algo discursivo que él puede haber dicho para congraciarse con determinados sectores, es una política que está llevando adelante, la está llevando a cabo. De manera que, y además, como él está achicando el gasto público fuertemente, muy por encima de lo que le exige el FMI, y el objetivo es no emitir más moneda, no tener déficit fiscal y estar haciendo un tremendo ajuste, drástico ajuste para mucha gente, no va a tener necesidad de ir a buscar empréstitos al extranjero para tapar agujeros fiscales. Y yo sé, todos sabemos que muchas veces los empréstitos vienen dados a cambio de políticas públicas de género, etcétera. Entonces, eso le está dando mucha autonomía a la Argentina como para poder despegarse de las imposiciones de la afuera. No, él está cumpliendo con todo lo que prometió. Algunas cosas no las puede hacer porque no tiene la musculatura política legislativa, pero todo lo que está a su alcance lo está haciendo. Yo siempre digo esto. Vos podés decir, yo no estoy de acuerdo con las ideas de Milei, y es válido. Lo que no podés decir es, estafó sus promesas de campaña. Eso no se puede decir. Y cuando dicen, mira lo que hace Milei, los opositores, los que le ponen abajo le dicen, bueno, sí, esto es lo que votamos. Esto es lo que dijo que iba a hacer, lo está haciendo. Nicolás, los ñoquis, los que sacó del Estado, la cantidad de gente, amigues, empleados en el aparato estatal que han vivido del peronismo durante tantos años, no estaban protegidos por el Poder Judicial, en el sentido de que la legislación no te permite, sin un sumario administrativo, echar de una empresa pública o del Estado, del aparato estatal, a las personas sin un proceso, o en Argentina sí se puede echar a la gente sin tener que sufrir que esta persona recurra a la justicia y anule el despido. Bueno, no, el tema es así. En el año 49, Perón cambió la Constitución e hizo una Constitución social, bueno, llena de derechos sociales, laborales, toda una serie de cosas. Cuando Perón es derrocado en el 55, el gobierno revolucionario que derroca a Perón retoma la vieja Constitución de Alberdi, pero claro, había una mayoría peronista muy fuerte y pone un artículo con derechos sociales, uno solo, como para compensar y, bueno, digamos, volvemos a la Constitución anterior, pero te damos un artículo, y ese artículo llamado 14 bis contempla la estabilidad del empleo público. Entonces, es un problema para Milei y para las provincias y para todos. ¿Por qué? Porque ahí está, además viola el principio de igualdad. ¿Por qué tiene estabilidad un empleado público y no estabilidad un empleado en una empresa privada? Bueno, dicho esto, hay una diferencia. Una cosa es el que está en planta permanente y otra cosa es el empleado de planta transitoria, que es contratado por 1 año, por 2 años, que en general son contratos que se renuevan permanentemente. Pero hasta que uno no es nombrado como planta permanente, puede ser echado. Todo lo que está echando Milei es planta transitoria. Se entiende, aquí ocurre lo mismo, Nico, aquí ocurre lo mismo, pero lo que pasa es que los gobiernos, cuando abandonan, los pasan de transitorios a planta. Y por eso que se va llenando de capas y nuevas capas de empleados estatales. Fíjate que solo en este gobierno se han contratado 160.000 nuevos empleados estatales. Eso es más de 5.000 millones de dólares en sueldo y remuneraciones, plata que serviría en Chile, pero no te digo para cuántas necesidades, sobre todo para la previsión de los adultos mayores y para la educación prebásica. Pero siguen contratando. El ministro Marcel, que tiene un gran prestigio ganado académicamente, sigue con este juego de aumentar el aparato estatal, el aparato fiscal, porque a ellos lo que les interesa es el clientelismo que eso produce, los votos que eso producen en las próximas elecciones. Entonces, acá en Chile, efectivamente, está lo que tú dices, pero acá lo que ocurre es que cada gobierno deja instalado de planta a aquellos que eran, o a la mayoría de los que pudieron, que eran transitorios. Sí, oye, antes de seguir con el tema, tenemos que leer los superchats de nuestros queridos telepensantes. Señor director, por favor. Pato Monono
become a YouTube member. Muy bienvenido pues a la comunidad de telepensantes. Gracias por estar aquí. Después, DB, que siempre está presente. Muchos saludos. Chile se confunde libertinaje por libertad. Claro, porque la contracara a la libertad siempre es la responsabilidad, ¿no es cierto? Y entonces ahí es por eso que Gonzalo dijo como ese extremo liberal se refería al libertinaje. Es que yo no me gusta usar la palabra progresista porque de progreso no traen nada. Entonces por eso la evito. Claro, pero lo que pasa es que hoy día es la forma que es la etiqueta que ellos tienen como nueva izquierda. Señor director, siguiente superchat porque no nos podemos quedar sin leer a nuestros telepensantes. Valeria, muchas gracias, Valeria. Yo confío en Dios plenamente. Johannes será presidente. Las encuestas son manipuladas para hacer pensar que otros son los que la llevan. Son mensajes subliminales, entran en la mente y engañan. Así es, estimada Valeria. Debe nuevamente, 4.000 niños mutilados son 4 colegios completos. Así es, impresionante. 4.000 niños que probablemente no van a poder ser padres. No necesariamente. 4 colegios grandes. Uno de los efectos más importantes es, ¿no es cierto?, la castración, la infertilidad, digamos. Siguiente superchat, mi estimado director. Diana Kusanovic, también siempre está presente. Felicidades a los tres. Saludos desde Punta Arenas. Ah, no, y además, bueno, Nico no llega tan lejos como a Punta Arenas, pero Nico viene ahora a Chile. Sigo con el chat. Nico, leí el libro de Milei. Congrats. Cariños a Joe, presidente, y feliz cumpleaños a Axel, que como si fuera poco, está de cumpleaños un día 4 de julio. Esas son lo que llamamos, ¿no es cierto?, las sincronías de la vida. Pero sí, son los temas que nos están tocando ahora y efectivamente la posibilidad de tener buenos resultados en una elección, como decía Gonzalo, son muy difíciles cuando uno tiene tantos votos capturados en el Estado, que por supuesto esa gente no va a votar por alguien que promueva la reducción del Estado. Y en Chile tenemos un fenómeno que, con por lo menos Johannes, que es que encarnaría la opción tipo Milei, que no lo invitan a los medios de prensa masivos. Entonces es muy difícil darse a conocer y es muy difícil llegar, a pesar de que las redes hacen un trabajo, pero no hacen el trabajo de llegar a la gran masa de la población, ¿no es cierto? No sé cómo ves tú eso, Nico, si es que hay alguna estrategia que se podría hacer. Mira, acá las redes sociales están reemplazando de una manera brutal a los medios del sistema. Un buen influencer tiene una potencia muy superior a la de un periodista ya consagrado. Los periodistas están bastante desacreditados. Además, Milei le sacó la pauta oficial. Así que son en general antimileístas, primero por su forma mentis progresista, porque han sido catequizados así, y segundo, porque están teniendo una desventaja económica. Pero Milei ganó con las redes. Milei ganó en Twitter, ganó en Instagram, tiene influencer, un ejército de miles y miles de chicos que daban batalla y que subían cápsulas, que subían videos, que subían memes, que hacían programas como este que estamos compartiendo. Yo creo que hoy esa batalla y siendo Chile un país con un alto índice tecnológico en América Latina, muy superior a muchos otros países, yo creo que y ojo, esto no fue pensado ni estratégicamente diseñado, fue una guerrilla digital, inorgánica, de una masa, por eso hablo de tanta juventud que captó Milei. Y ahí el círculo rojo, acartonado en las viejas estructuras politológicas de análisis, no lo vio venir. Y hasta que fueron las famosas elecciones paso, las primarias, que sale primero, y que fue un impacto en el cual todos quedaron boquiabiertos y todavía, ahora están saliendo unos cuantos libros, y libros que se llaman ¿Por qué ganó Milei? Todavía está ese debate, no lo entienden, no lo pueden discernir. Yo no me preocuparía tanto si Johannes tiene o no acceso a los medios históricos. Yo creo que el eje en las redes, en Argentina, por ejemplo, según una última encuesta, un argentino promedio mira 5 horas por día redes sociales. ¿Qué hacíamos antes? Un informe salió en Clarín. Bueno, antes leíamos los diarios de papel, escuchábamos radio, la televisión tradicional. Bueno, ha cambiado todo y hay muchos periodistas que no advierten ese cambio. Así que a mí no me preocupa tanto que lo quieran marginar. Yo, con tener una buena base de guerrilleros digitales, yo creo que ahí tiene un ejército potente y masivo, gratuito y direccionado a un público juvenil. Claro, ahí lo que se está avanzando en Chile justamente para destruir a programas como este, canales como este, era esta comisión, no sé en qué estará ese trabajo, Gonzalo, sobre las fake news, porque los únicos que daríamos fake news seríamos los que estamos en las plataformas digitales, y ahí se produce como una cosa extraña, que es, bueno, no es tan extraño en realidad, es un modelo corporativista de colaboración mutua entre los medios de prensa tradicionales que están sintiendo el efecto de la pérdida de credibilidad de la ciudadanía y estos gobiernos globalistas, porque esto es globalismo, esto viene expulsado desde la ONU, etcétera, ¿no? Esto de las fake news está en la Unión Europea, está en todas partes, donde lo único que quieren es destruir la posibilidad
que ha dado origen a milagros como el de Milei, que es que realmente la ciudadanía soberana pueda elegir y no manipulada, sino que y después todavía sale gente diciendo que nosotros somos los que estamos horadando la democracia. O sea, imagínate, esa es la comprensión de la democracia, como que la democracia es el gobierno de la casta y tú no puedes en ningún caso salirte del discurso políticamente correcto. Yo hoy día escribí un artículo que se va a publicar el lunes en el libro y el título es Adiós a la casta. Y me di muchos lujos ahí. ¿A la casta con C o con K? A la casta, no, con C. Pero les hago una pregunta, chicos. Cuando fueron las elecciones constituyentes, las últimas dos, ¿no tenían también problemas los que se oponían a la nueva constitución? ¿No tenían problemas de acceso a los grandes medios? Y sin embargo ganaron. Entonces, ya nos estamos, en el caso chileno, ya está aprobado por 2 elecciones consecutivas. Y es un muy buen punto. No es indispensable ir a los grandes medios. Y es un muy buen punto, Nicolás, que tú tocas, porque fíjate que en la segunda, en el primero el mamarracho se ayudó solo a destruirse por, ¿no es cierto?, lo delirante que era. Pero en la segunda tuvieron la ayuda de republicanos para lograr imponer el mamotreto, que era el cambio de la matriz ideológica chilena para siempre. No era reversible hacia el socialismo, que era más Estado, que era más impuestos, que era transformarnos a los chilenos en ciudadanos de primera y de segunda categoría, entregándole a los pueblos originarios un estatus especial, ¿no es cierto?, que era reparación de tierras sin justificación, y que era un cambio, una agenda al cambio climático enorme que perjudicaba toda la macroagricultura chilena. En definitiva, puedo hablarte una hora de lo malo que era el segundo intento constituyente, pero sin embargo contaron igual con el apoyo republicano y perdieron. Es decir, tú tienes toda la razón. Las redes sociales y todos los que influimos, tratamos de hacerlo, hicimos ese trabajo, sentimos mucho respaldo por esa vía, pero jamás nos invitaron a discutir o a conversar en un panel de televisión. Ahora, y jamás se atrevieron a debatir por lo demás. Nunca yo invité a José Antonio Kast a debatir conmigo, no se atrevió, jamás. Ahora muchos dicen para ningunearte que va a debatir contigo, si él es Kast y tú eres... Pero en definitiva ganamos nosotros, no ganó él. Y hoy día se va a reunir, ahora va a ir a esta reunión donde va Milei con Bolsonaro, a sacarse una foto con Bolsonaro y con Milei, a tratar camaleónicamente de volver al redil. Bueno, así está Chile. El problema que tenemos gigante es que lo que se viene por delante es a quién escoger. Yo creo que por primera vez voy a votar nulo en mi vida, porque no votaría ni por Kast, ni por Evelyn Matei, sí votaría por Johannes, del cual tengo mucha fe de que pueda subir. A lo mejor esta no es su oportunidad, a lo mejor se da. Uno nunca, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, ojalá se dé para Johannes, pero es bien cuesta arriba el trabajo. Ahora, la última, cuando yo tuve una charla así con Kast, cuando asumió Milei no se sacó una foto con Kast. Y tengo entendido que en la CIPAC, ahora en Camboriú, tanto Milei como Kast exponen en días distintos. Yo no puedo garantizar ni saber cuál es la pretensión de Milei, pero sí sé que Javier no es alguien afecto a las reuniones sociales. O sea, tengo toda la impresión de que él, es una impresión, él va a ir a exponer cuando le toque exponer, expone, se va, se vuelve, con Bolsonaro se muestra abiertamente. Tengo mis dudas de que lo haga con José Antonio Kast. No digo que no, digo que tengo mis dudas, y la última vez que tuvo esa oportunidad, bueno, esa oportunidad no se dio. Y Kast estaba en Buenos Aires, estuvo conmigo, estábamos en el mismo lugar. Y faltaba una semana exactamente para el plebiscito en Chile. Sí, fue dura esa pelea. Yo creo que obviamente José Antonio está en su legítimo derecho de tratar de, si quiere volver al redil, volver, si él quiere plantearse como la solución para Chile, hacerlo. Ahora, yo creo que es una falta de comprensión y de estrategia política, porque el nivel de resistencia que hay en contra de José Antonio está muy, muy, muy anquilosado. La gente que lo defendíamos, Gonzalo, hizo un trabajo gigantesco en la Radio Agricultura, invitando siempre a José Antonio, dándole espacio para que él pudiera exponer. O sea, realmente parte importante de ese salto que se dio José Antonio hacia proyectarse como candidato a presidente tuvo que ver con ese trabajo, y él a las personas que pensamos y que leímos, y Nico, tú fuiste uno aquí de los guerreros que luchó porque Chile no fuese refundado con este anticristianismo, esta ideología de la nueva izquierda, bueno, nosotros no seríamos capaces, o sea, yo no podría, además que hoy día, no sé qué piensas tú de esto, Nico, pero yo hoy día prefiero honestamente tener frente a mí a una persona que cuando yo la ataque, en términos de que me defienda porque me está atacando, por ejemplo, el secreto bancario, yo preferiría estar criticando esa propuesta en una persona de izquierda o de extrema izquierda. Cuando lo dice alguien supuestamente de centro derecha, ¿por qué tú eventualmente tendrías que votar frente a un opositor de izquierda o de extrema izquierda? Te es mucho más difícil. El discurso globalista se inmuniza cuando es
la caja de resonancia es de centro derecha, ¿no te parece? Bueno, a ver, Argentina durante años teníamos al kirchnerismo y teníamos a un Macri que era el líder de la oposición, lavado, híbrido, globalista, concesivo, dialoguista, optimista, era un vendedor de alegría. Muy bien. Entonces, no surgía una derecha auténtica, vigorosa y reaccionaria, porque ese espectro electoral iba a parar al macrismo. Entonces, esa oposición funcional, bien pensante, políticamente correcta, hace un daño inconmensurable porque anestesia la reacción. Vos tenés, por un lado, una enfermedad brutal y por otro lado tenés anestesia, no la cura. Y esa es una oposición falsa. Pero anestesia a las fuerzas vivas de la reacción. Tuvo que fracasar Macri para que aparezca luego, porque Milei ya era conocido, pero para que aparezca Milei como alternativa política. Y la gente lo sancionó a Macri, salió tercero. Entonces, lo que vos decís es correctísimo. Cuando vos tenés un falso opositor, ese falso opositor saca una porción de votos que no quiere al gobierno, pero que lo que está, digamos, frenando la posibilidad de un cambio de raíz. En todo caso, un cambio estético, un cambio discursivo, un cambio marketinero. No. Yo le tengo más bronca a la oposición funcional que a una izquierda que son enemigos abiertos. Sé cómo piensan, sé qué quieren, sé qué proponen, sé de qué me tengo que cuidar, pero los otros son los que neutralizan la reacción cívica. Ahora, acá en Chile le llamamos los buenistas. Los buenistas. Son un síndrome. Perfecto. Ahora, son un síndrome. Yo les quiero hacer una pregunta, porque el otro día me llegó por Instagram, creo, una nota que le hacen a Axel Kaiser, donde él, esas cápsulas breves que aparecen, donde él habla de que Kast como que se suicidó políticamente de una manera casi irreversible. Ahora, yo me acuerdo del primer José Antonio Kast, que era un tipo conservador, duro, etcétera. Luego se fue hacia el centro, fracasó yéndose hacia el centro y permanece en el centro. Es decir, no es que volvió a sus orígenes después de haber claudicado y fracasado. Podemos decir, no, lo hice como estrategia y gané. Bueno, lo puedo juzgar moralmente si hizo bien o mal, pero desde el punto de vista utilitario le funcionó. Acá ni siquiera le funcionó. ¿Por qué insiste con esa postura blanda? ¿Cambió de manera de pensar? Vos, Gonzalo, que has compartido con él tantas horas, ¿por qué se perdió la derecha chilena un tipo con una trayectoria, 9 hijos, se fue de la UDI? Yo creo que alguien lo convenció a José Antonio Kast de que sin el centro político y sin la centro derecha no iba a ser nunca presidente. Y se olvidaron en ese análisis que en Chile hubo un cambio electoral en el cual el voto pasó a ser voluntario obligatorio. Y entraron a votar 5 millones de chilenos, que son ateos políticos, que no son ni de centro, ni izquierda, ni derecha, sino que ellos escogen, le dan un día el voto a uno o le dan al otro, dependiendo si sienten que van a tener más seguridad o más trabajo, a grandes rasgos, más salud. Si se le van a cubrir sus necesidades sociales de una mejor manera y más creíble. Y José Antonio Kast nunca confió en que esos 5 millones de personas podrían votar por él. Hay una cierta creencia de que alguien de derecha en Chile nunca va a ser presidente. Es como una utopía, no sé, es como una religión que dan por sentado de que uno no puede ser presidente si es derecha. Y eso es mentira, porque hay 5 millones de personas que no son politizables, que les da lo mismo la derecha y la izquierda, les da lo mismo la política. Además, odian la política, hay que obligarlos que vayan a votar. Esas 5 millones de personas podrían haber hecho presidente a José Antonio Kast y hubiera sido consecuente. Pero él prefirió y sigue prefiriendo escuchar a los yes man que tiene y que le dicen que si él no es aceptado en Chile Vamos, si él no es aceptado como alguien dialogante de centro, nunca va a ser presidente de Chile. Y es como la mujer golpeada. Vuelve a intentarlo cada vez y lo golpean. O sea, Chile Vamos, cada vez que puede lo golpea. La única vez que no lo golpeó fue en la segunda vuelta presidencial, donde andaban buscando mantener los cargos que tenían durante el gobierno de Piñera. Pero ese ha sido un paso muy corto en el tiempo, duró un mes ese pololeo, donde todo Chile Vamos se paseó por el comando de José Antonio Kast, por la sede de republicanos, y donde nosotros, diputados recientemente electos, José Antonio Kast nos mandó de vacaciones. Nos dijo, ustedes ya cumplieron, váyanse. Ahora es el tiempo de que yo me relacione con Chile Vamos. Y de ahí nunca más. De ahí se fue a Estados Unidos, una semana que nunca más supimos qué hizo. Sabemos después que se ha reunido con la Fundación Rockefeller, que ha dado charlas en la ONU. Tenemos extractos pequeños de cuáles han sido los pasos. Pero él, sinceramente, él siempre fue UDI, él quiere ser aceptado, él necesita ser aceptado, y escogió la estrategia que, como dice Axel Kaiser, y estoy súper de acuerdo con él, fue un suicidio político enorme, porque dejó un forado
tremendo. Yo te voy a explicar cuál es el forado que dejó. Por el lado valórico, al renunciar a lo valórico, cosa que los martes de pololeo y nos tenía todos convencidos que eran para él intransables, nació el Partido Social Cristiano, que va a cuidar y va a cautelar mucho mejor que él el lado valórico. Y si usted es de las personas que quiere un lado libertario, un Estado pequeño, un país pujante, volver a tener el país que teníamos antes del 18 de octubre, entonces usted es de derecha. Y si sale el partido de Johannes Kaiser, lo va a cerrar por ese frente. Entonces no lo dejan crecer hacia el lado de Chile Vamos, hacia el centro, y no va a poder crecer hacia el lado valórico ni en el lado libertario, porque ya nacieron alternativas nuevas. Entonces cogió el peor de los caminos, y estoy muy de acuerdo con Axel, se suicidó. Yo creo que se puede sumar a todo en el otro plano de análisis, estando muy de acuerdo con lo que está diciendo Gonzalo. Aquí muchos en el chat dicen es globalista y se vendió. Bueno, hoy día, después de que José Antonio decía que Chile tenía que salirse de la ONU, hoy día tiene un cargo en la ONU, en una entidad que se llama Political Network for Values, y el cargo es presidente. ¿Ya? O sea, ya le tenemos un presidente ahí en la ONU que antes quería sacar a Chile de la ONU. ¿Cómo tú metes reversa después de que quebraste con todos tus principios? O sea, hay dos caminos. O sea, pongámoslo en simple. Ya, una persona va y roba, y nunca había robado, ¿ok? Tiene dos caminos en adelante, porque te viene la culpa. Suponte que le robó plata a un señor que se estaba muriendo. Pongámosle un poco más de picante al asunto. Bueno, tiene dos caminos. Uno es seguir robando y robando y robando y robando hasta que lo normaliza. Y el otro arrepentirse. Arrepentirse solo, arrepentirse con Dios, ir a pedir penitencia, da lo mismo. Pero arrepentirse y decir no lo hago más. Y José Antonio no se decidió por el arrepentimiento. Él se decidió por seguir en el mismo pecado cometido que fue, que él se salió de la UDI para finalmente transformarse en lo que él detestaba. Eso es lo que pasa. O sea, a José Antonio le pasó un poco como le pasó a esa izquierda que se transformó en capitalista, ¿no? Y que después vinieron las nuevas generaciones ultra izquierdosas, revolucionarias, y le pero mira cómo profundizaste el modelo de Pinochet. Y ahí, esa izquierda que había sido revolucionaria y que se transformó en capitalista, en neoliberal o como le quieran llamar, surgieron los autoflagelantes en Chile, que ese centro político se empezó a dividir y lo empezaron a horadar psíquicamente, porque los manejaron desde la culpa. Tú profundizaste el modelo del dictador. Entonces, como ellos habían sido revolucionarios, entonces ese es el punto. El punto es que al final, ¿qué le queda? ¿Qué tendría que haber hecho José Antonio? Tendría que haber explicado, haber dicho la verdad, primero que todo. La verdad es que la elección de los consejeros para la convención era de consejeros, no era de José Antonio. Él transformó la defensa del mamotreto en campaña presidencial. Te quiero Chile. Y recorrió él Chile defendiendo el mamotreto. Por eso le decían la constitución. O sea, y ahí un día mi hijo menor, que me encanta porque siempre me supera, bueno, los tres, pero me dice, estaba echando humo, estaba muy picada para hacerle honor al título del programa. Y me dice, pero mamita, me dice, usted tiene que agradecerle a José Antonio, me dice. Y yo le digo, ¿agradecerle qué? Le digo. Me dice, si él no se hubiese puesto la camiseta al mamotreto, seguramente se hubiera aprobado. Pero ningún zurdo podía votar por una constitución que era la constitución, aunque tuviese todos los principios y la moral y la institucionalidad que los zurdos anhelaban, porque es algo que va más allá de lo que un zurdo puede hacer. Entonces, son contradictorios en todo, pero ahí no se equivocan. Y ahí me dejó callar a mi hijo a mí, pues, porque eso fue. Y al final, ¿qué va a hacer ahora? ¿Salir a decir por qué defendía que metieran la mano en la urna por razones genitales en las elecciones democráticas? ¿Cómo lo va a hacer para defender eso? O sea, se liquidó, se suicidó efectivamente, como dice Axel. Además hay otro tema, o sea, yo, digamos, especulando, usted conoce mucho mejor que yo, él habrá pensado, bueno, desde que terminó Pinochet a esta parte siempre ganó la izquierda, centroizquierda, salvo los dos gobiernos de Piñera. Piñera fue un centrista que viene creo que de la democracia cristiana, pero bueno, fue un tipo suave, entonces es la única chance que yo tengo de llegar al poder porque está probado por elección tras elección que nunca hubo alternancia salvo los dos periodos de Piñera. Entonces, yo tengo que ser un nuevo Piñera reciclado. Ahora, cambió mucho el mundo. Las derechas europeas hoy han crecido muchísimo. El fenómeno Milei impactó tremendamente. Bolsonaro ganó en Brasil y perdió en elecciones muy cuestionadas. Es decir, ahora, para oponerse a la agenda progre globalista, tiene que ser un tipo duro, con un discurso duro. Entonces, él se va hacia el centro cuando empieza a cambiar el péndulo de las preferencias, por lo menos lo que estamos viendo de lo que está pasando en las elecciones de los últimos tiempos en Occidente. Ya ser un centro derecha suave y dialoguista ya no es negocio. En alguna época sí, estaba Macri, estaba Piñera, estaba Iván Duque, la calle Pou, ese perfil prolijito, institucionalista estaba, pero fracasaron. Y ahora es como que la moda o la corriente de opinión lo que reclama es un candidato severo, duro en lo económico, duro en lo represivo, duro en los principios, en los valores, en la defensa de instituciones determinadas,
Me parece que cambió mucho el discurso político, entonces permanecer en el centro es seguir autodiluyéndose, ¿no? Hay un cambio de época. Absolutamente. Suscribo todo lo que tú has dicho. No supo Sí. leer y no supo, más que leer, no supo ser honesto. Eso es lo que yo le reclamo. Porque finalmente, al final de cuentas, la honestidad y la dignidad son muy importantes. Él, yo lo tuve 5 años en mi programa, 4 años, era otra persona. Él renunció a todo a cambio de sus ambiciones personales. Y cuando eso ocurre y los vientos cambian, empiezan a soplar de sur a norte y no de norte a sur, pasa que quedó absolutamente descolocado. Y miró en menos a toda la gente a la cual él traicionó, porque Kast no defiende a nadie, solamente hay que defenderlo a él. No me defendió a mí, no defendió a la Gloria Navellán, no defendió a Johannes, no defendió a Leonidas Romero, no defendió a Rute Coechea, se deshizo de todos los adultos de su partido y se quedó con los cabros chicos. Y por lo tanto es una persona que es cero confiable. Cero confiable, y él no tiene un partido político, él tiene un comando. Todos tienen, los que están ahí, o tienen ambición de, a través de la marca republicana, ocupar un cargo público, o son yes man de José Antonio Kast. Y no hay otra cosa, no es realmente un partido político. Y ahora cuando surja, ya está a nivel nacional el Partido Social Cristiano inscrito, cuando surja el partido Johannes Kaiser, José Antonio Kast, a mi juicio, desaparece del mapa porque su partido renunció a las bases fundacionales del mismo. Bueno, mensaje para el CERVEL, los estamos mirando. Esperamos que cumplan con la ley en todos los casos de todos los partidos que se quieran formar, incluyendo, por supuesto, el de Johannes. Tenemos unos superchats antes de terminar este excelente programa que disfrutaron muchos los telepensantes. CJ Golf, Milei, muchas gracias. Milei promueve la educación y el mierderío, la ignorancia. Ya, no hay por dónde perderse. Johannes, presidente de la República. Muchas gracias. Así es, gran verdad. Siguiente, Pedro Alcaide. Muchas gracias, Pedro. ¿Es cierto que Argentina emite todos los días pases para pagarles a los bancos tenedores de la deuda del Estado, que antes eran bonex, títulos, ahora pases diarios? ¿Piden a China para pagar al FMI? ¿Tú sabes eso, Nico? No, bueno, es una pregunta muy técnica la que está haciendo el telepensante. Mira, yo lo que te puedo decir es que se emitió para pagar deuda heredada del gobierno anterior. Pero ahora el objetivo era el déficit cero, ya se logró, y ahora el objetivo es emisión cero. Entonces, y sobre todo a partir de la aprobación de la ley de bases. O sea que las emisiones que se hicieron fueron forzosas, no quedaba más remedio, el país estaba devastado, las reservas del Banco Central aumentaron considerablemente, el peso se revaluó frente al dólar de una manera muy importante, la inflación está aplanada respecto y a la baja de manera permanente, pero ya... Bueno, no, nunca leí una noticia de que haya un endeudamiento con China para pagar no sé qué cosa. Con China lo que sí hay es un gran comprador de mucha materia prima de la Argentina. Entonces, si bien es un país comunista y un país complicado, se mantienen relaciones, pero durante el kirchnerismo se instaló una base china que ahora fue supervisada por los gobernantes argentinos. A ver de qué se trataba esa base, ingresaron a la base, fue la mismísima canciller. Y en todo caso, quienes sí han venido a la Argentina ha sido el Comando Sur norteamericano, porque su alianza es Estados Unidos e Israel. Pero no. Hay una alianza geopolítica muy clara y bueno, y hay países con los cuales ya veníamos teniendo negocios que no podemos descartar, no nos podemos dar el privilegio de determinarlos. Pero bueno, ya el tema del plan Bonex y ese tipo de cuestiones son de tecnicismos económicos que yo no conozco. Pero... No, lo que se está haciendo en Argentina es, sí, emitiendo lo mínimo e indispensable para poder pagar todo lo que son intereses de bonos, intereses de deuda y todo pasivo que quedó del gobierno anterior, que recordemos que en diciembre, noviembre-diciembre, después de las elecciones del balotaje donde gana Milei a Sergio Massa, lo que hizo el gobierno de Fernández, Massa y Cristina Kirchner es las deudas y las LELIQs que vencían a 30 días, pasarlas a pases de un día, o sea, vencimientos de un día. ¿Para qué? Para dejarle una bomba hiperinflacionaria a Milei, para que reviente todo en unos meses y que Milei tenga que renunciar. Algo parecido a lo que ocurrió con De la Rúa en el 2001, que dure poco tiempo y que se vaya rápido para volver el peronismo al poder. Pero como Milei es un hábil economista, supo canjear esa deuda de pases a los bancos por un bono en dólares a 3 años y medio, es decir, antes de que cierre el mandato de Milei, con un interés bueno, creo que es del 8%, una cosa así, anual, lo cual es muy bueno porque todo lo que se hable de 10%, 12% en dólares anual es un buen rendimiento, así que el 8 está bastante bien para una renta fija. Y bueno, todo lo que está quedando ahora
de esos pases, los intereses, con tema de lo que era antes las leaks, que ahora se llaman de otra manera, no me acuerdo bien el nombre técnico, eso todavía queda, se está achicando mes a mes, pero todavía está quedando y bueno, son intereses que hay que ir pagando sí o sí como Estado y tenés que emitir para eso. Por eso todavía la inflación en Argentina no fue desterrada, no fue a cero, porque todavía te queda todo eso, te queda la tasa de interés que todavía tenés que seguirla bajando, quedan muchas cosas para poder acomodar la economía, bajar la inflación a 2% mensual, que es el objetivo de crawling peg que puso el gobierno para el dólar oficial, que es lo que está haciendo desde diciembre hasta esta parte, y que, bueno, recordemos de una inflación de 25 en diciembre, ahora ya está en 4.8, fue el último dato del mes pasado, que dicen que para ahora, estos días que va a estar el dato de junio, puede ser más o menos similar, de 5 hasta incluso, puede ser un poquito más alta, por una cuestión de que, bueno, hay aguinaldos y hay cuestiones también de un aumento pequeño de emisión del Estado que se va a reflejar tal vez, bueno, cositas técnicas, pero que después en agosto y septiembre va a seguir bajando la inflación en Argentina, o desacelerando es la palabra técnica real, y va a mejorar la cuestión. Pero bueno, todavía tenemos cepo en Argentina a divisas extranjeras, con lo cual eso también genera cierto conflicto con este tema de las emisiones y demás. Entonces, bueno, son todas cuestiones que se van de a poco solucionando mes a mes, pero que no se pueden hacer de un día para el otro y por eso se genera un poquito de emisión todavía, pero no es la hiperemisión del año pasado de Alberto Fernández y Sergio Massa. Pero todo tiende a la austeridad en todo sentido, ¿no? Gracias, Nico. Bueno, hemos llegado al final del programa. Decirle a los telepensantes que del 27 de julio. Bueno, entonces, pasamos y terminamos con una entrevista bastante buena, una lástima lo de Cast, todo lo que mencionaban ahí en el video. Listo, Cast, hay que cerrar la cruz y encasillarlo en centro derecha cobarde o centrismo cobarde y nada más. Ya está. Cast, que parecía ser una solución para Chile en su momento, bueno, es mejor que Boric, o era mejor que Boric, como lo fue Macri en su momento, mejor que Cristina, pero claramente no es el cambio que necesita Chile. Y como decía Nicolás, en ese caso, que haya una oposición suave te saca votos para la verdadera oposición y el verdadero cambio, no solo político, sino también cultural. Así que bueno, mejor por un lado, todo lo que sucede conviene, dice una gran frase acá en Argentina de un conductor televisivo muy, muy conocido. Así que, bueno, esperemos que con esto de Cast eliminado de la oposición de la derecha, de la derecha en realidad, de la oposición, y eliminado de la derecha, que surja un, no sé, un Kaiser o alguien más para ser realmente la verdadera oposición, y esperemos que también en el día de mañana no pase lo mismo que ocurrió con Cast. Pero bueno, si es Kaiser yo creo que no va a ser el caso. Cast, centro derecha cobarde, saludos, sí, así es, Jacqueline.